cambio fuera. Listo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me presento. Soy el doctor Paul Aquino. Soy médico especialista en medicina de emergencias y desastres. Seguramente algunos de ustedes ya me conocen. A ver, levanten la mano quienes ya han hecho prácticas conmigo. 1, 2, 3. Ahí está, muy bien. Bien. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. El motivo por el cual nos reúnen esta tarde. Vamos a continuar hablando sobre semiología del aparato digestivo. ¿Sí se me escucha, no? ¿Sí? Perfecto. Ya vamos a avanzar en el tema del examen físico del abdomen, pero respecto a lo que es percusión y ocultación, porque entiendo que ya han visto los otros pasos básicos. Vamos a hablar sobre la valoración clínica y algunos exámenes auxiliares que son muy importantes a la hora de examinar el abdomen. Entonces, bueno, nos vamos a plantear estos 4 objetivos. ¿Listo? Me interesa mucho que ustedes al final de la clase, ¿no?, realicen adecuadamente o sepan realizar adecuadamente cómo realizar una auscultación, cómo realizar una percusión abdominal. Me interesa que ustedes sepan identificar qué es lo normal y una vez sabiendo reconocer lo normal, poder identificar lo que es patológico, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos de práctica, ¿no?, por ejemplo, en las constantes vitales. ¿Cómo saber que alguna constante vital está alterada si es que acaso no sabemos rangos de normalidad, por ejemplo, de todas las funciones vitales, ¿no? Y aterrizarlos correlacionando estos signos semiológicos con enfermedades digestivas muy frecuentes y reconocer también la utilidad clínica de algunos estudios auxiliares, algunos estudios paraclínicos, no solamente laboratoriales, sino específicamente vamos a hablar un poquito de lo que es la endoscopía, la ecografía y la tomografía. Muy bien. Entonces, esos son los objetivos arbitrarios. Un pequeño recordaris. Nosotros cuando valoramos abdomen, lo hacemos de acuerdo a secciones, segmentos, ¿no? Antiguamente se usaba esta división topográfica de 4 cuadrantes, donde cada cuadrante, debajo de cada cuadrante correspondía a un órgano, ¿ok? Y actualmente pues manejamos lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Esta división topográfica de 9 cuadrantes, ya ustedes saben, ¿no? Epigastrio, ¿qué más? Hipocondrios, mesogastrio, flancos, hipogastrio y las fosas ilíacas, ¿ok? Bueno, entonces ustedes esto ya lo realizaron, ya lo saben, pero ahí les voy a dejar las diapositivas para que ustedes puedan repasar un poquito. Entonces, si bien es cierto, nuestra historia clínica nos da una secuencia de valoración, inspección, palpación, percusión y auscultación, vamos a ver que en el examen de abdomen aquí tenemos una pequeña diferencia, una pequeña variación, y es respecto a la auscultación, ¿no? Primero la inspección, luego la auscultación, proseguimos con la palpación y terminamos con la percusión. ¿Pero por qué este cambio? ¿Alguien sabe? ¿Cómo dices? Muy bien, ¿por qué realizar la auscultación inmediatamente después de la inspección? ¿Por qué? Porque si nosotros palpamos, a nosotros palpar vamos a estimular la motilidad intestinal, vamos a estimular el peristaltismo intestinal de tal forma que nosotros al valorar esto podemos crear falsos positivos, ¿ok? Entonces, inmediatamente después de la inspección, auscultamos. Luego palpamos, finalmente percutimos. Entonces, ¿cómo debe de realizarse adecuadamente la auscultación? ¿No? Ya ustedes seguramente ya han hablado sobre la inspección, han hablado de ese tema. Hay algunas condiciones para realizar adecuadamente la auscultación del abdomen. 1. Normalmente, en la auscultación, el abdomen va a revelar los ruidos hidroaéreos. Ya ustedes lo saben. Entonces, ¿qué dice la literatura? Se puede auscultar de forma directa, el oído sobre el abdomen, actualmente ya no se realiza, ¿no? E indirectamente mediante un estetoscopio o fonendoscopio, como quieran ustedes llamarlos, ¿ok? En condiciones normales, las características de estos ruidos hidroaéreos van a ser suaves, van a ser continuas. Ahora, hay 2 características que yo valoro de los ruidos hidroaéreos y son la intensidad y la frecuencia.
Perfecto. Entonces, esa intensidad, esa frecuencia de los ruidos hidroaéreos, ¿qué dice la literatura? Va entre 5 a 30, algunas otras literaturas 5 a 35. ¿Perfecto? Me parece un rango bastante amplio, ¿sí? Es un rango bastante amplio, pero es lo que la literatura menciona. ¿Y por qué están producidos estos ruidos? Por la movilización de contenido líquido gaseoso en los intestinos. Muy bien. Y ahora, estos ruidos hidroaéreos normalmente no deben estar acompañadas de dolor. No debe de haber dolor. Listo. Entonces, colocamos el diafragma de nuestro fonendoscopio y estetoscopio en el diafragma del paciente y lo mantenemos presionado, ejerciendo solamente una presión suave, mientras el paciente está respirando lentamente. Ahora les voy a dar unas recomendaciones de cómo realizarlo. Ya sabemos que se realizan desde la palpación, antes de la percusión. Bueno, importante también la temperatura del estetoscopio. Parece algo insignificante, pero puede hacer variar el estudio. ¿Dijo? Muy bien. Se deja el estetoscopio durante un periodo de tiempo largo. La literatura que recomienda unos 3 a 5 minutos. Y sobre todo cuando sospechamos de patologías obstructivas, sobre todo, o algunas alteraciones de la movilidad, de la motilidad. ¿Listo? Y se debe explorar todas las regiones del abdomen siguiendo siempre un orden, siguiendo siempre un esquema. ¿Qué dicen algunas recomendaciones de algunos maestros semiólogos? Comenzar en mesogastrio y después el resto de las regiones abdominales, o secuencialmente comenzar en el abdomen superior, ir abarcando los 3 segmentos, después a nivel de mesogastrio, los 3 segmentos de los costados y terminamos en mi abdomen inferior. Bueno, ¿qué es lo más útil? Ahora vamos a ver. Ya hemos visto que es importante o es necesario valorar la frecuencia e intensidad de estos ruidos hidroaéreos, ¿no? En cada cuadrante abdominal. De tal forma que yo puedo valorar mesogastrio e inmediatamente los otros campos abdominales. O de manera sistemática, comenzar en el abdomen superior, medio y en el abdomen inferior. Ahora, no es auscultar por auscultar. No debemos de valorar los ruidos hidroaéreos de manera aislada. Siempre les he comentado a mis alumnos que tenemos que ver al paciente de forma integral, conociendo el contexto clínico del paciente, dependiendo de la patología que esté padeciendo el paciente. Ok, sigamos hablando de los ruidos hidroaéreos, porque bueno, es lo que yo quiero analizar a la ocultación. Bien, una vez ya conocido las condiciones normales, las características normales de los ruidos hidroaéreos, cómo se producen, por qué se producen, vamos a ver qué es lo alterado. Entonces, los ruidos hidroaéreos o pueden estar aumentados, o pueden estar disminuidos, o pueden no auscultarse. Algunas patologías van a hacer que esos ruidos hidroaéreos estén aumentados, como seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Una gastroenteritis, ¿por qué? Porque hay un aumento de la motilidad, hay un proceso inflamatorio, ¿ok? O el comienzo de una obstrucción intestinal, o la misma sensación de hambre puede producir un aumento en la intensidad y en la frecuencia de estos ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos también pueden estar disminuidos, como en el estreñimiento, o el comienzo de una enfermedad, ¿no? El hilio paleolítico, o el sueño. O también puede estar disminuido secundario a la administración de algunos fármacos, como por ejemplo los opioides, ¿no? Benzodiazepinas, etc. Todo aquello que disminuya la motilidad del tracto gastrointestinal, de los intestinos. O en el peor escenario, los ruidos hidroaéreos pueden estar ausentes. ¿Ok? Cuando este hilio, ya por el progreso de la enfermedad, la evolución natural de la enfermedad, terminó a ser un hilio paralítico. O en las peritonitis, ¿no? Las peritonitis por una irritación peritoneal. Ponemos nuestro estetoscopio en el abdomen y no auscultamos absolutamente nada. Un silencio auscultatorio abdominal. No hay ruidos hidroaéreos. Más adelante vamos a describirlos por patologías. Patología tras patología. Entonces,
Estos ruidos hidraéreos también pueden estar aumentados en el contexto de un hilio mecánico. Un hilio mecánico por una patología obstructiva. Una patología obstructiva ya sea que se encuentre dentro de la luz intestinal o esté por fuera de la luz intestinal, como un efecto mecánico de obstrucción. Entonces, ¿cómo se interpreta el hilio mecánico? Pues en este contexto los ruidos hidraéreos van a ser fuertes con el fin de poder romper, progresar esa obstrucción, a diferencia del hilo paralítico, ¿no? Que es más funcional. ¿Listo? Entonces, en este contexto, los ruidos hidraéreos, claramente ustedes entenderán que pueden estar disminuidos o pueden no auscultarse según el proceso de la evolución de la patología. Muy bien, entonces, cuando nosotros auscultamos abdomen, no solamente nos enfrentamos a estructuras gastrointestinales, sino también nos vamos a enfrentar a estructuras vasculares. ¿Listo? Ojo, aquí hay una premisa muy importante. El intestino hace ruido, es cierto, pero los vasos van a susurrar un peligro. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros auscultamos soplos a nivel del abdomen, es muy probablemente que estemos enfrentándonos a un paciente con una patología crítica a nivel de los vasos. Entonces, los ruidos hidraéreos, los soplos arteriales, vamos a auscultarlos a nivel de aorta, en este punto. ¿Y qué refleja un soplo a nivel de la aorta? Dentro de las patologías más frecuentes, pueden ser producidas por patologías aneurismáticas. Entonces, ¿qué se me viene a la mente? Un aneurisma de aorta abdominal que probablemente esté disecándose. Bien. Entonces, ahí el flujo va a estar turbulento. Ustedes pónganse a pensar en un vaso sanguíneo, ¿no? El vaso sanguíneo tiene un flujo laminar, ¿sí? Tiene un flujo laminar. Cuando se encuentra alguna turbulencia en la luz del vaso, eso se va a auscultar como un soplo. Entonces, tranquilamente, a nivel de la aorta podemos auscultar ese soplo. En el contexto de un paciente con un aneurisma disecante de aorta, por ejemplo, que es una patología crítica. Estos pacientes son unas bombas de tiempo. O podemos también auscultar de forma patológica soplos arteriales a nivel mesentérico, como en los pacientes que están padeciendo una patología como anginas abdominales, infartos abdominales, o a nivel renal, ¿no? En las arterias renales, ya sea de mi abdomen derecho, de mi abdomen izquierdo, y estas pueden corresponder a estrecheces del calibre vascular, estenosis, o secundarios a patologías crónicas con complicaciones como hipertensión renovascular, por ejemplo, o a nivel del hígado, en hepatomas, cúmulos de sangre en el hígado, ¿no? Hematomas en el hígado, o patologías como los hemangiomas, ¿no? Tumores vasculares. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, a todos estos niveles va a haber una turbulencia en los vasos sanguíneos y eso va a generar soplos. Entonces, en el abdomen no solamente voy a auscultar ruidos hidraéreos, sino también puedo encontrar soplos arteriales. Bien, miren aquí. Ruidos vasculares, auscultación de la aorta. Si se dan cuenta ustedes en la figura, no usamos el diafragma del estetoscopio, sino utilizamos ¿qué usamos? La campana del estetoscopio, ¿verdad? Ustedes han visto su estetoscopio, tiene dos diafragmas, uno más grande, otro más pequeño. El pequeño se le corresponde a la campana. Pero ¿por qué usar la campana y no el diafragma? ¿Por qué? Porque los sonidos de los soplos son sonidos de baja frecuencia. Entonces, la campana del estetoscopio se usa para auscultar estos sonidos con este tipo de frecuencias bajas. Entonces, por eso uso la campana. Y también, bueno, podemos auscultar el tercer y cuarto ruido cardíaco cuando hacemos semiología cardiovascular, ¿no? Auscultación de las arterias renales, la auscultación de las arterias ilíacas que corresponden al
podemos auscultar ruidos hidroaéreos, podemos auscultar soplos, pero también podremos auscultar otros ruidos patológicos en el abdomen, como son los ruidos de roce, o también conocidos como frotes. ¿Qué son estos sonidos? Estos sonidos tienen un tono agudo, se escuchan asociados a movimientos respiratorios e indican, esta es la palabra clave, indican inflamación de la superficie peritoneal a nivel de algún órgano, ¿no? Por ejemplo en el hígado, por ejemplo en el vaso, ¿no? ¿Listo? Y también en condiciones de infección, infartos y también tumores. Entonces también podemos auscultar el roce. Y finalmente, auscultamos ruidos hidroaéreos, auscultamos soplos, auscultamos el frote o el roce, pero también podemos auscultar a nivel hepático el murmullo venoso. El murmullo venoso se va a encontrar a nivel periumbilical y lo van a auscultar en el contexto de un paciente que está padeciendo un síndrome de hipertensión portal, por X patología, hepática obviamente, ¿no? Cirrosis hepática, hipertensión cardíaca, insuficiencia cardíaca, en esos contextos. ¿Listo? ¿Dónde lo ausculto? A nivel periumbilical. Y bueno, en las pacientes gestantes, a nivel abdominal, vamos a auscultar también los latidos cardiofetales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo valoramos? Bueno, primero, se van a auscultar a partir de las 16 a 8 semanas de gestación y se diferencia del latido de la madre por una frecuencia mayor, ¿no? Que va entre 120 y 160. Entonces, ustedes pueden estar auscultando, ya sea con un equipo, un aparato, con un estetoscopio, o con estos aparatos que son un poquito más antiguos, ¿no? Los latidos cardiofetales, comparándolos con los latidos de la madre. ¿Listo? Entonces también podemos auscultar latidos fetales. Entonces, ya hemos revisado que a nivel de abdomen podemos auscultar ruidos hidroaéreos, soplos, frotes, murmullo vesicular. Pero nuevamente, recuerden siempre esto. Los sonidos jamás deben interpretarse de manera aislada. Siempre debemos de hacer una interpretación clínica, aterrizar en el contexto clínico el cual está viviendo el paciente. Si es un contexto de gastroenterocolitis, si es el contexto de un paciente con hipertensión portal, si es el contexto de un paciente con un enema abdominal, si es el contexto de un paciente con un aneurisma de aorta, etc. Si es el contexto de un paciente que está en shock hipovolémico por una ruptura o por un aneurisma disecante de aorta, etcétera, etcétera. Entonces, los ruidos por sí solos no te van a hacer diagnóstico, sino te van a orientar a buscar una patología. ¿Listo? Por eso, aterrizarlo todo en el contexto clínico del paciente. Bien, hablemos un poco sobre la percusión. Entonces, la percusión va a transformar el sonido en anatomía. La percusión se emplea para evaluar el tamaño y la densidad de los órganos abdominales y detectar la presencia de tres compuestos: líquidos, aires y masas sólidas o masas llenas. Bien, entonces, ¿cuál es la técnica de percusión? Se percute de forma sistemática de mi abdomen superior a mi abdomen inferior, ¿no? De arriba hacia abajo, y de forma radiada, desde el apéndice sigmoides, ¿listo? Hasta el hipogastrio y luego hacia ambas fosas ilíacas. Es decir, voy a comenzar mi examen, ¿no? a nivel sigmoideo y voy a descender hasta el hipogastrio y de la misma forma hacia ambas fosas ilíacas. ¿Ok? Entonces, voy a encontrar tonos a la percusión normales en el abdomen, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué son? Matidez y timpanismo. La matidez hepática está en nivel. ¿Qué más? Y timpanismo. La matidez cardíaca. Aquí, en el abdomen medio,
las fosas intestinales me van a dar una percusión. ¿Qué tono? Timpánico. ¿Listo? Timpánico. Muy bien. Pueden haber pacientes con vejiga llena, globos vesicales, los cuales se da para el cuerpo es una matidez en la función regional. ¿Ok? Y aprovechando el gráfico, el dibujo, de forma patológica, ¿no? El acúmulo de líquido intraabdominal se va a distribuir de esta forma por dentro. ¿Ok? De tal forma que si tenemos líquido intraabdominal, la percusión aquí percutiré mate o timpánico. Matidez. Y por encima, timpánico. Listo. Vamos a andar un poquito más adelante. Y bueno, también recordar el espacio semicircular de Traube, ¿no? Que a la percusión me va a dar un tono timpánico. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la percusión tiene que ser suave y tiene que ser sin rebote. Muy bien. Entonces, algunos tonos en la percusión del abdomen, ¿no? Puede ser timpánico, puede haber timpanismo, ¿no? En estructuras localizadas en las vísceras llenas de aire, en los intestinos, ¿no? Que tienen un tono más agudo que la resonancia, pues podemos percutir hiperresonancia, ¿no? Como en la base del pulmón derecho, o que haya alguna sobredistensión o mayor llene de aire a nivel de las vísceras, resonancia, ¿no? Sobre el tejido pulmonar y a veces sobre el abdomen, y la matidez, ¿no? Sobre órganos sólidos. Pero ¿cómo se van a distinguir estos? Cuando están adyacentes a estructuras llenas de aire, ¿no? Es lo propio del abdomen. Bien, entonces vamos a identificar a través de la percusión qué es lo normal en el abdomen. Hablamos de la percusión hepática, ¿no? ¿Para qué utilizamos la percusión hepática? Para medir la altura del hígado. Tiene su sensibilidad, tiene su especificidad. Todo estudio, toda maniobra, toda valoración tiene un nivel de sensibilidad y un nivel de especificidad. ¿Listo? Bueno, medimos la altura hepática. Normalmente, a nivel de línea medio clavicular, el hígado debe medir entre 6 a 12 centímetros. Eso es lo normal. Y a nivel de la línea media external, el hígado debe medir entre 4 a 8 centímetros. Nada más. ¿Listo? Y es la forma correcta para definir las hepatomegalias. Entonces, ¿cómo realizamos el examen? Percutimos primero a nivel superior, ¿no? Nos paramos en el tórax, en cada espacio intercostal. Vamos bajando, ¿no? ¿Cuál es el sonido del tono normal a la percusión en los pulmones? ¿Cómo se llama? Sonido normal de la percusión. ¿Cómo se llama el tono normal de la percusión torácica, perdón? ¿Cómo se llama? Sonoridad. Eso, sonoridad. Entonces voy a percutir sonoridad en el tórax. Voy a ir desplazándome hacia la base en mi tórax derecho y de repente voy a percutir matidez. Ahí comienza el examen de hígado. Y esto más o menos estará a altura del quinto espacio intercostal, ¿no? A nivel del quinto espacio intercostal más o menos es donde comienza la matidez hepática. Y continuar percutiendo hacia caudal hasta encontrar un timpanismo, ¿no? Que sería el límite ya del hígado. Y normalmente entre 6 a 12 centímetros. ¿Ok? Entonces, eso son condiciones normales. Pero en algunas condiciones patológicas, esa matidez hepática puede desaparecer. Puede desaparecer, ¿por qué? Porque va a haber interposición de aire del alma. ¿No? Dos condiciones clínicas bastante frecuentes, por ejemplo, en el signo de Chilaiditi, que es interposición de gases, ¿no? Del colon transverso a ese nivel, percutimos al timpano. O el signo de Joubert, ¿no? En la cual va a haber un neumoperitonea. ¿Por qué? Por la rotura de una víscera hueca. Vamos a verlo más allá. Bien, así también puedo valorar el vaso a través de la percusión.
Entonces el vaso se encuentra ubicado en el hipocondrio izquierdo, ¿no? A la altura de la novena, onceava costilla, y tiene un eje longitudinal siguiendo la trayectoria de la décima costilla. ¿Perfecto? El polo anteroinferior no debe exceder la línea que une la articulación esternoclavicular izquierda con la punta de la onceava costilla. O sea, estamos hablando de la línea de Pior. ¿Ven? Aquí está la onceava costilla, una línea imaginaria que va desde la articulación esternoclavicular. Entonces no debe de sobrepasar esa línea, ¿no? Eso es lo importante. Bien, algunas otras posiciones para poder hacer la percusión a nivel esplénico, pues en esa posición, ¿no? La posición de Schwarz. Bien, hablemos sobre el espacio semilunar de Traube. A veces muchos lo confunden, ¿no? Algunos dicen que el espacio de Traube lo valoramos en tórax, ¿no? Pero básicamente el espacio de Traube pertenece al abdomen. Ok, entonces vamos a revisar cuáles son los límites. Límite superior es una línea que une la región de la punta cardíaca con el borde superior de la matidez esplénica, como límite superior. Su límite inferior lo va a definir el reborde costal del hemitórax izquierdo. Listo. Por este nivel. Por dentro va a limitar con el borde inferior del hígado, por dentro, y por fuera pues lo va a delimitar la matidez esplénica, de tal forma que el espacio de Traube a la percusión va a ser timpánico porque es un espacio libre y es porque está encima de una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama la estructura? ¿Por qué es timpánico el espacio de Traube? ¿Qué órgano se encuentra debajo? ¿Por qué es timpánico? El estómago, la cámara gástrica, el fondo gástrico. ¿Listo? Entonces, lo normal es que a la percusión el espacio de Traube sea timpánico. Pero hay algunas patologías que pueden cursar con matidez en esa región. Y justamente son las que ve ahí en el cuadro de rojo. Uno, lo más común, esplenomegalia, ¿no? Lo primero que se ponen a pensar es en esplenomegalia, aumento de tamaño del vaso, volumen del vaso. Pero también hay otras condiciones clínicas, ¿no? Donde puede estar ocupado el espacio de Traube y percutir una matidez. Por ejemplo, el derrame pleural del hemitórax izquierdo, tumores del techo gástrico y también pues cuando hay aumento de volumen del hígado, ¿no? Como por ejemplo la hepatitis, congestión hepática. Listo. Entonces, ya hemos revisado hasta este momento qué áreas del abdomen tienen una distribución sonora, ¿no? La matidez hepática, que es lo normal, ¿no? El espacio semilunar de Traube, que es timpánico, y también hemos valorado lo que es la matidez en región hipogástrica con los pacientes pues, que tienen la vejiga llena. Ahora la vejiga llena pues, puede ser también patológico, ¿no? En varones, por ejemplo, en patologías obstructivas, uropatías obstructivas secundarias a tumores de próstata, por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, el aumento del timpanismo a nivel abdominal se da por el incremento del contenido gaseoso y la disminución del timpanismo o ya matidez puede producirse por líquido intraabdominal, bueno, ascitis en el contexto de un paciente con patología hepática, puede ser por tumores, útero gestante o visceromegalias. Bien, entonces ahí vemos en la figura, ¿no? Un abdomen distendido, ¿no? A veces te llega al hospital, a tu consulta clínica, un paciente con una distensión importante de abdomen, ¿no? Más allá que tenga una contextura gruesa del paciente, hay una distensión abdominal. Hacemos la inspección, inmediatamente hacemos la auscultación, ¿bien? Y luego de la auscultación, la palpación y la percusión. Y percutimos aquí timpánico, se debe a la presencia de gas. Y si percutimos matidez, puede estar interponiéndose líquido intraabdominal, ¿no? Como en la ascitis,
La ascitis corresponde a un líquido de tipo trasudado o exudado. Trasudado, ¿verdad? Listo. Entonces yo siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos en prácticas, ojo con esos pacientes, ¿no? En el contexto de pacientes que tienen cirrosis, patologías hepáticas, ¿no? Con abundante ascitis, líquido intraabdominal, ¿no? Y a la inspección, ¿cómo se ven estos abdómenes? Distendidos, globosos, el típico abdomen batracial, ¿ok? Entonces podemos partir matices. O si estamos frente a una tumoración, vamos a pegar nuevamente. Bien, entonces, bajo el contexto de algunas patologías podemos percutir sonidos patológicos, todos los patológicos, ¿no? Uno de ellos, la onda ascítica, ¿no? La maniobra de la onda ascítica. ¿En qué contextos clínicos valoro la onda ascítica? Sí. Pacientes con patologías, ¿a qué nivel? ¿Qué órganos? Hepáticos, hígado por lo general. ¿Ok? Algunos pacientes con insuficiencias cardíacas pueden también progresar patologías hepáticas y generar también ED. Pero la onda ascítica tiene una característica muy importante. La podemos valorar cuando hay volúmenes importantes en el abdomen. Algunas literaturas dicen más de 1000, 1500 ml. ¿Ok? 2000, 1500. Listo. Entonces, ¿cómo se realiza esta maniobra? Una mano se apoya sobre un flanco del pulgar, con el pulgar en la línea infraumbilical, y la otra mano pues percute el flanco opuesto, ¿no? Con la punta de los dedos, de tal forma que al empujar vamos a percibir con la primera mano, ¿no? Vamos a percibir la sensación de un volumen de líquido que está chocando en la palma de la mano, ¿no? Entonces, esa es una maniobra de onda ascítica positiva. Entonces, para que esto sea positivo, ojo, el hecho de que la onda ascítica sea negativa no implica que no haya líquido intraabdominal. Entonces, acuérdense que esto depende de la cantidad de volumen que haya en el espacio intraabdominal. Muy bien. Otra valoración de la percusión, la matidez desplazada. Entonces, tenemos el mismo contexto clínico, el mismo paciente que tiene líquido intraabdominal. Ya hemos hecho la maniobra de la onda ascítica positiva y también vamos a valorarla a través de la matidez desplazada. Entonces, ¿cómo realizamos esta maniobra? Se percute el abdomen con el paciente en decúbito lateral. Puede ser decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, ¿no? Y percutimos de arriba hacia abajo. Se entiende que por efecto de gravedad el líquido va a ir hacia abajo, ¿ok? De tal forma que vamos a percutir matidez en la parte inferior y timpanismo, que son los intestinos llenos de gases, en la parte superior, ¿no? Y vamos a valorarlo también del otro lado, ¿no? Si lo ponemos al paciente en decúbito lateral opuesto, ¿ok? Y vamos a realizar la misma maniobra y por efecto de gravedad, pues ahí vamos a encontrar que hay una matidez que se desplaza. Bien, y este slide, ¿por qué lo he puesto ahí? Si ya hemos revisado la matidez desplazable, etcétera, ¿no? Porque hay algunas condiciones clínicas en las que esa ascitis va a estar compartimentalizada, va a estar tabicada, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de las típico. El típico ejemplo aquí son las peritonitis tuberculosas, por ejemplo, ¿ok? Donde van a auscultar, van a percutir en algunas zonas timpánico y van a percutir en otras zonas abdominales matidez. Entonces, ese signo tiene un nombre, ¿no? Se llama percusión endámero o también percusión en tablero de ajedrez, por ejemplo, así se conoce. Y este es el ejemplo típico, ¿no? Zonas de matidez, zonas de timpanismo que van a estar alternando unas con otras. Entonces, ojo, ya, que se pregunta de examen eso. Ya en el contexto de un paciente con una peritonitis tuberculosa. Las peritonitis tuberculosas, ¿contagian o no contagian? ¿Contagian?
No contagian. Las únicas infecciones por TB que contagian son a nivel respiratorio y a nivel de laringe. Laringe y orofaringe. Listo, sigamos. Muy bien, lo que les mencionaba, el signo de Joubert, ¿no? ¿Qué es el signo de Joubert? ¿Es secundario a qué? A perforación de una víscera hueca. Puede ser una úlcera intestinal, por ejemplo, ¿no? De tal forma que en la luz intestinal no solamente hay ese, sino también hay aire. Cuando hay una perforación de esa víscera hueca, ese aire va a salir hacia el espacio abdominal y se va a alojar en estas zonas, por debajo del hígado. Ven esa línea, esta es una radiografía de tórax, una línea radiolúcida, ¿sí? Y este es el diafragma, y por debajo de ella, ven todo lo que es negro, eso es aire. Eso es aire. Entonces, va a estar disecando, y lo que está por debajo ya es la densidad del hígado, ¿no? En todo caso, percutir a ese nivel en el contexto de un paciente con una rotura de víscera hueca. ¿Cómo creen ustedes que viene este paciente con rotura de víscera hueca? ¿Con qué signos clínicos? Dolor. ¿Qué más? Sí, un poco de dificultad respiratoria. ¿Qué más? ¿Tendrá signos de irritación peritoneal también? ¿Sí? ¿Puede tener signos de irritación peritoneal? Claro que sí. ¿Qué sustancias irritan el peritoneo? ¿Qué sustancias irritan el peritoneo? Y ese se llama esto. ¿Qué más? Ácido líquido. ¿Qué más? Líquido inflamatorio. Exudado. ¿Sí? ¿Puede irritar el peritoneo? Claro que sí. ¿Qué más puede irritar el peritoneo? Sangre. ¿Perdón? ¿Puede ser la sangre? ¿Sangre? Sí, muy bien. Sangre. ¿Ok? Seguramente en la valoración de la palpación ya ustedes han visto, ¿no? Signo de Bloomberg, signo de Robson, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, el signo de Joubert a la percusión, vamos a encontrar timpanismo en la base del emitoras derecho, ¿no? A nivel de hipocondrio derecho, no secundario a perforación de víscera hueca. Y la percusión, en la percusión también podemos encontrar este signo, ¿no? El signo de Chilaiditi, que no es otra cosa más que una distensión de las asas intestinales, ¿no? Que se van a ubicar a nivel de diafragma subdiafragmático y que van a elevar sobre todo el hemidiafragma derecho. ¿Okay? Ustedes pueden ver, ¿no? Aquí está el contorno del diafragma y tenemos interposición de gases dentro de las asas intestinales, que en la percusión pues va a desaparecer aquí la matidez hepática sobre todo, ¿verdad? Y vamos a percutir timpanismo. Este es un signo de Chilaiditi. ¿En qué contexto clínico se ponen a ustedes a pensar? ¿En qué contexto clínico encuentran un signo de Chilaiditi positivo, por ejemplo? ¿Obstrucción intestinal? ¿Sí? Obstrucción intestinal es un ejemplo. Sigamos. Y finalmente, también a través de la percusión, ¿no? Podemos encontrar algunos signos de esplenomegalia cuando ubicamos o encontramos el punto de Castel, por ejemplo. ¿Qué es el punto de Castel? ¿No? Es percutir matidez en el último espacio intercostal sobre la línea axilar anterior. En el último espacio intercostal, ¿no? Aparezca matidez, se percuta matidez a ese nivel. Es un signo o un punto de Castel positivo que me puede orientar a una patología como esplenomegalia, un aumento del vaso, ¿no? Entonces, si tú encuentras un punto de Castel positivo y además encuentras el espacio de Traube con matidez a la percusión, entonces probablemente estés sospechando, ¿no? De una esplenomegalia. Entonces se dan cuenta que no podemos o no debemos de analizar los ruidos, ya sea la auscultación o la percusión, de forma aislada, sino tenemos que aterrizarlo de acuerdo al contexto clínico del paciente. Entonces, hasta este punto,
Les he entregado información sobre todos los ruidos patológicos que puedo encontrar a la ocultación del abdomen y todo lo normal y lo patológico, los tonos normales y patológicos que puedo encontrar a nivel abdominal. Entonces, conociendo todo esto, vamos a continuación a hacer unidad clínica. Vamos a revisar algunos síndromes abdominales en los que vamos a encontrar de forma patológica todo lo que hasta este momento ya han revisado. A la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Ya han hecho la clase de palpación, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a aterrizarlo todo en el paciente. Una vez más, por favor, no diagnostiquen sonidos. ¿Listo? A través de los sonidos, a través de la sonografía, nosotros hacemos diagnóstico de enfermedades. O sea, no se casen con un sonido aislado, sino a través del contexto clínico del paciente. Entonces, veamos algunos síndromes bastante frecuentes que pueden ocurrir en nuestro medio. ¿Ya? Síndrome esofágico, síndrome conjunto de signos y síntomas, ustedes ya lo saben, que se van a originar en el esófago, ¿no? Por ejemplo, síndromes de disfagia, dificultad para deglutir, ¿ok? Secundario de diferentes patologías, ya sea estructurales, funcionales, acalasia, etcétera, por ejemplo, ¿no? Otros síndromes, síndrome de pirosis, ardor quemazón a nivel retroesternal, dolor torácico de origen esofágico, ¿no? Porque también hay un dolor torácico de origen cardíaco, ¿no? Que nos hace pensar en probablemente síndrome de dolor precordial que puede corresponder a un infarto agudo de miocardio, un IMA, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Regurgitación, aparición del contenido gástrico, boca, esófago y adenofagia, ¿no? Todo asociado a la deglución. Algunas patologías también, como los cánceres de esófago, ¿no? Carcinoma de células escamosas, secundarios al consumo, por ejemplo, de alcohol y de tabaco. O al carcinoma en patologías como enfermedades por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también el antecedente es muy, muy importante, ¿no? Síndrome de esofagitis, estos pacientes van a causar, ¿no? Con pirosis, con enofagia, dificultad para deglutir. Bien, síndrome ulceroso y gastritis, ¿no? Enfermedad ulceropéptica, ¿no? Que es el conjunto de signos y síntomas relacionados con la pérdida de la pared gástrica, con la pérdida de la mucosa gástrica. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los factores que protegen la barrera gástrica? ¿No? La mucosidad gástrica, la restricción epitelial, ¿no? Un adecuado flujo sanguíneo y también la secreción del bicarbonato. Entonces, el uso de antiinflamatorios no esteroideos se asocia a patologías gástricas, ¿no? A úlceras gástricas sobre todo, ¿no? Que van a producir estos medicamentos, van a producir una disminución de la producción del moco gástrico, que es una barrera que protege al estómago, ¿no? Disminución del bicarbonato, y también se van a asociar a una disminución del recambio celular. Y esto va a hacer que haya una mayor probabilidad para la formación de las úlceras, ¿no? Entonces estos pacientes van a cursar con dolor, náuseas, vómitos, y algunos pacientes, estos pacientes pueden tener rotura de víscera hueca, ¿no? Y ya generar peritonismo. O el paciente también que, bajo el contexto del síndrome de Stoney-Ellison, ¿no? Que es producido por una tumoración, por un gastrinoma. Este gastrinoma va a producir abundante secreción de ácido gástrico y puede llevar al paciente al contexto de una úlcera, ¿no? Un síndrome ulceroso. Otras condiciones como el estrés, el consumo de tabaco y el alcoholismo también pueden llevarnos a estos problemas. Entonces, diferenciar un síndrome de úlcera duodenal con un síndrome de úlcera gástrica, ¿no? En el síndrome de úlcera duodenal, pues el dolor característico no va a estar siempre después de la comida, ¿ok? Va a durar poco tiempo, va a ser de predominio nocturno y sobre todo estadísticamente, bueno, se da en pacientes jóvenes.
y la úlcera gástrica, ¿no? Esto sí no va a guardar relación con la ingesta de alimentos, se da indeterminadamente en cualquier momento del día, ¿listo? Y se asocia también a pérdidas de peso, anorexia, sobre todo en pacientes ya adultos mayores, sobre todo. ¿Cómo pueden complicarse estas úlceras duodenales gástricas? ¿No? Produciendo hemorragias digestivas. ¿Serán hemorragias digestivas altas o hemorragias digestivas bajas? Las úlceras gástricas. Altas, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte anatómico que define? El ángulo de 3. Muy bien. Entonces estas úlceras se pueden perforar, ¿no? O también pueden producir síndromes pilóricos, ¿no? Síndromes de obstrucción. Bien, ahora vamos a hablar sobre el síndrome pilórico. Nuevamente, síndrome, conjunto de signos y síntomas, ¿no? Relacionada en esta oportunidad por la obstrucción del píloro, ¿no? Entonces va a haber una alteración en el vaciamiento del estómago. Entonces, este síndrome pilórico en algunas condiciones puede ser reversible, en otras irreversible. Reversible cuando estamos en patologías que condicionan edema a ese nivel o una inflamación que puede ser resuelta con un tratamiento médico, algún procedimiento médico, ¿no? O el síndrome pilórico irreversible, ¿no? Cuando ya tenemos una estructura pilórica cicatrizada, ¿no? Ya fibrosada, con deformaciones. O en el contexto de la atonía gástrica por obstrucción prolongada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en un paciente con síndrome pilórico? El paciente va a venir, ¿por qué? Porque tiene vómitos, hay una obstrucción a nivel del píloro, ¿no? Que va a hacer que haga regurgitación, que haya vómitos, ¿no? Vómitos alimenticios, obviamente, ¿no? Va a causar también dolor abdominal por la distensión y pérdida de peso también estadísticamente, ¿no? Como síntomas principales en el síndrome pilórico, ¿ok? Entonces, al examen físico, ¿cómo está el peristaltismo? Bueno, se va a ver, es visible, puede escucharse, no solamente con el estetoscopio, ¿no? Y algunas maniobras a la palpación, ¿no? Del estómago, podemos encontrar chapoteo o bazuqueo gástrico, ¿ok? Y en un examen paraclínico, como una radiografía, podemos hacer radiografías varitadas y ver que hay retención de bario, ¿no? De más del 50% en 4 horas. Bueno, son algunos estudios que se hacen para poder confirmar nuestra posición diagnóstica a través de signos y síntomas con lo que viene el paciente, ¿no? ¿Y cuál será el estudio definitivo para hacer diagnóstico? Pues una VEDA, ¿no? Una videoendoscopía digestiva. Bien, otro tipo de síndrome. El ilio o ilio, ¿ok? Entonces, ¿qué es el ilio? Es la parálisis de la pared intestinal. Ya habíamos mencionado un poquito eso en las diapositivas anteriores, ¿no? El ilio puede ser paralítico o el ilio mecánico. ¿Cuál es la diferencia? El ilio mecánico es un ruido de lucha, es un ruido metálico, ¿no? Tiene mayor intensidad. Y es porque hay una presencia de ruidos hidroaéreos con tono alto, ¿no? Hay un tránsito intestinal bastante acelerado. Si valoramos las dos características de los ruidos hidroaéreos, que son la intensidad y la frecuencia, pues estos van a estar aumentados inicialmente, ¿no? Y generar un ilio mecánico por una patología obstructiva, ¿ok? Entonces, el tracto intestinal, en el afán de vencer esa obstrucción, aumenta estas dos características, ¿no? Intensidad y frecuencia. Y el ilio paralítico, pues ahí no se van a auscultar ruidos hidroaéreos. Y secundaria, pues la patología sobre todo funcionales, alteraciones eléctricas, por ejemplo, ¿no? En pacientes posoperatorios, los cuales todavía tienen un efecto residual de los fármacos anestésicos, por ejemplo, ¿no? O patologías espinales a ese nivel, o medicamentos inflamatorios, manipulación, ¿no? En cirugías abiertas sobre todo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica de un ilio? Ya se van a dar ustedes cuenta que hay ausencia de la eliminación de gases, ¿ok? Va a haber abundante meteorismo inicialmente, un dolor visceral, el dolor cólico, ¿no? Ese tipo de dolor que es bastante diseminado a diferencia del dolor somático que es puntualizado o focalizado, ¿no? El dolor visceral, el dolor cólico se comporta de manera diseminada y además también puede estar acompañada de náuseas y vómitos
Y estos pacientes, por lo general, siempre van a tener trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? A estos pacientes se les va a tomar gasometrías arteriales, donde más allá del pH, pero también me arroja datos de sodio, potasio, cloro, y estos van a estar a veces con unas severas alteraciones, con unas severas acidosis de origen metabólico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí en el cuadro van a ver algunas clasificaciones y etiologías del hilio, ¿no? El hilo espástico, el paralítico, ya sea de origen peritoneal, vascular, el hilo tóxico, ¿ok? Carencial, por reflejo y también el neurológico, ¿no? Y los mecánicos y obstructivos. Bien, pasemos a otro síndrome, bastante frecuente en nuestro medio, las hemorragias digestivas. Entonces ya ustedes han definido, ¿no? El punto de corte anatómico, donde definimos una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. Entonces, la hemorragia digestiva alta se van a deber a dos tipos de patologías, ¿no? Enfermedades varicosas y no varicosas. Varicosas a nivel del esófago, por ejemplo, en patologías con hipertensión portal, ¿no? Ahí justamente, patologías de hipertensión portal, o no varicosas, como en los síndromes ulcerosos, ¿no? Las úlceras pépticas, las úlceras gástricas, ¿no? Las úlceras pépticas en mayor porcentaje, en mayor frecuencia sobre todo. Y las hemorragias digestivas bajas, según el grupo etario, en mayores de 45 años de edad, frecuentemente son producidas por hemorroides, ¿no? A nivel del ano recto, por fisuras anales o divertículos, ¿ok? Los divertículos, ¿no? Las diverticulosis, esas diverticulitis que a veces se comportan como apéndices, pero del abdomen izquierdo, ¿no? O en mayores, o pacientes mayores de 60 años de edad, que pueden ser secundarias frecuentemente a angiodisplasia, ¿no? Tumoraciones. Bien. Entonces, aquí están algunas de las principales causas que producen hemorragias digestivas altas, ¿no? Ya habíamos revisado algunas, ¿no? Úlceras pépticas, gastritis, duodenitis, ¿pueden generar hemorragias digestivas? Sí, pueden generar. ¿Ok? Varices esofágicas en el contexto de pacientes con patologías hepáticas. El síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Esos pacientes que tienen tos muy exigente, ¿no? De tal forma que producen desgarros en la mucosa gástrica, ¿no? Del tracto gastrointestinal, generan hemorragia. Neoplasias gastrointestinales, malformaciones arteriovenosas, esofagitis úlcera esofágica, las lesiones de Dewey-Lafoy, ¿no? Que más que todo se pueden visualizar por una endoscopía, ¿no? Y las de origen no conocido, ¿no? Las idiopáticas. ¿Listo? Entonces, estos pacientes a la consulta van a venir refiriendo ¿qué? Estos signos, hematemesis, ¿no? Melena. La característica de la melena, ¿no? Esas heces que el paciente lo refiere como petróleo, ¿no? El color del petróleo. Hematoquesia, presencia de sangre en las heces. La hematoquesia, ¿me hará pensar en una hemorragia digestiva alta o baja? Baja. Las melenas, hemorragias digestivas altas, ¿no? Y estas pueden acompañarse en algún grado de anemia, ¿no? Por lo general, anemia ferropénica, ¿no? Sobre todo en estos tipos de sangrados crónicos. Bien, sigamos avanzando. Otras patologías abdominales bastante frecuentes también en nuestro medio son las peritonitis, la inflamación del peritoneo por diferentes causas, infecciosas, no infecciosas, primarias, secundarias. Vamos a ver aquí un poquito, ¿no? Entonces, habíamos comentado de que algunas sustancias pueden irritar el peritoneo, como son el exudado, como son la sangre, heces, ¿listo? Y ese paciente que viene por ascitis, ¿no? El paciente con una enfermedad hepática, con una cirrosis hepática, que tiene un volumen importante de líquido intraabdominal, conocida como ascitis, ¿ok? Esto se comporta como un trasudado, ¿listo? Pero ese trasudado puede convertirse a exudado. ¿Bajo qué condiciones?
Esa peritonitis, ¿no?, puede ser primaria bajo el contexto de una translocación bacteriana desde el tracto gastrointestinal. Entonces, ese paciente con cirrosis que tiene trasudado intraabdominal puede convertirse en exudado por una translocación bacteriana, generando una peritonitis, pero de origen primario, ¿no? El paciente con cirrosis hepática o pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Y la peritonitis puede ser secundaria a infecciones, ¿no?, perforaciones, intervención quirúrgica, el típico cuadro de apendicitis que vienen a nuestros hospitales, a nuestras emergencias, ¿no? Entonces, muy importante saber el antecedente y hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Entonces ustedes ya en el examen de la palpación tienen un sinfín de maniobras para valorar alguna patología apendicular, ¿no?, en el contexto de medicina, ¿no?, que puede generar una peritonitis. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos más frecuentes con los que vienen estos pacientes con peritonitis? Rigidez, abdomen, el típico abdomen en tabla, ¿no? Va a haber defensa abdominal, ¿no?, una prueba de la tos positiva y el dolor a la descompresión. ¿Cómo se llama ese dolor a la descompresión? Signo de rebote. Signo de Rebote. Bloomberg, ¿sí? Signo de Bloomberg. Perfecto. Mira, tiene una importante sensibilidad del 40 al 95%. ¿Ok? También tenemos otras escalas, por ejemplo, una escala de Alvarado para valorar pacientes en el contexto de apendicitis. ¿Ok? Entonces, las manifestaciones clínicas en estos pacientes vienen primeramente por dolor abdominal, ¿no?, acompañados de fiebre, náuseas y vómito, ¿no? Bien, abordemos otro órgano intraabdominal, la vesícula. Vamos a englobarlos en síndromes vesiculares. Entonces, la vesícula puede alojar cálculos, ¿no?, generan una litiasis vesicular que en su mayor porcentaje son de conformación de colesterol. Y típico, ¿no?, las 4 veces ese paciente, mujer, con a veces antecedentes de obesidad, 40 años promedio de edad, y fértiles, ¿no?, en edad fértil, ¿no? Pueden producir estos cálculos vesiculares de origen de colesterol o pigmentos biliares, ¿no?, en pacientes con antecedentes de alcoholismo, edad avanzada o anemia perniciosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cómo definimos semiológicamente a este paciente con patología vesicular? El paciente va a venir refiriendo dolor a nivel de hipocondrio derecho, ¿no? Ahí puedo hacer algunas maniobras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué maniobra típica hago para valorar este punto vesicular? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Morphy? ¿McBurney? ¿Cómo se llama? Murphy, ¿no? Murphy, acá lo tiene, signo de Murphy. Entonces, este paciente con síndrome vesicular es un paciente que va a venir con dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Va a tener una tensión abdominal, puede estar acompañado de fiebre, claro que sí. Va a haber leucocitosis con desviación a la izquierda, si le tomamos un examen laboratorial. Y la duración de los síntomas, ¿no?, puede ser de menos de 4 horas en el paciente con cólico biliar o más de 6 horas en el paciente que ya está sufriendo una inflamación de la vesícula importante, ¿no? Y básicamente la ecografía me va a ayudar a definir si este síndrome vesicular va a ser causado por la presencia de cálculos o litos dentro de la vesícula o algunas otras algunas patologías, ¿no?, que producen la inflamación de la vesícula. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una imagen ecográfica, tenemos la vesícula y tenemos un cálculo, ¿no?, que da una imagen hiperecogénica. Posterior a esta imagen pues da una sombra acústica, ¿no? Es el típico imagen ecográfica de pacientes con cálculos en la vesícula biliar. Entonces, el 15% de las colecistitis pueden progresar o pueden progresarse a coledocolitiasis, ¿no?
y producir una inflamación a nivel de las vías biliares conocida como colargitis, ¿no? Que es una infección, es una inflamación a nivel de las vías biliares, ¿no? También se va a producir obstrucción, obviamente, por un presunto cálculo. Estos pacientes también van a venir con dolor en hipocondrio derecho, pero que además también van a tener algunas características clínicas, como es la ictericia. ¿A qué nivel? Nivel de las escleras. Nivel de escleras, por ejemplo, ¿no? Y también acompañadas de fiebre. Típica triada conocida como triada de Charcot. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con dolor, ictericia y fiebre, triada de Charcot, tenemos que pensar en una patología de vías biliares, probablemente una coledocolitlasis. ¿Ok? Si además, sumado a estos tres síntomas, ¿no? Además tenemos en el paciente alteración mental o el paciente está registrando hipotensión y peor aún signos de hipoperfusión, ya estamos en una progresión de esta enfermedad, ¿no? Con una péntada conocida como la péntada de Raynaud. Entonces, las manifestaciones clínicas en este contexto van a ser ictericia de causa obstructiva, ¿no? Puede ser generado también por una pancreatitis. La primera causa de pancreatitis es por cálculos, ¿listo? La segunda causa de pancreatitis es debida a ver, En ampolla de Bacter. mis alumnos saben, ¿quién sabe? Alcoholismo, muy bien. Y la tercera causa de pancreatitis en nuestro medio, ¿cuál es? ¿Cuál es? Está asociado a triglicéridos, hipertrigliceridemia. Muy bien. Y bueno, también la cirrosis biliar secundaria, ¿no? Puede llevarnos a este contexto clínico de síndromes secundarios. Y finalmente, lo más complejo de explicar, ¿no? Cirrosis e hipertensión portal. Entonces, se define la cirrosis como un paciente con una patología hepática ya crónica, ¿no? Es la última fase de la patología hepática, ¿no? La cirrosis. Es un proceso crónico que tiene una clínica muy variada. Entonces, ¿de qué depende la clínica? La clínica para nosotros analizar la clínica, buscar los signos y síntomas en un paciente con cirrosis, tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que produce ese hígado normalmente, ¿no? Entonces ustedes seguramente se van a poner a pensar en formación de proteínas, formación de factores de la coagulación, ¿no? Metabolismo de la glucosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, el paciente va a dar signos y síntomas, ¿no? Estos pacientes van a cruzar con una hipertensión del hígado, hipertensión portal, de manera metabólica por la dificultad del metabolismo a nivel sistémico, ¿no? Por la falta de eliminación de estos metabolitos que deben realizarse a nivel hepático, pues pueden generar encefalopatías hepáticas, ¿no? El paciente puede estar somnoliento, puede estar soporoso, o el paciente puede estar también comatoso, ¿no? Y también puede producirse una insuficiencia hepática descompensada sobre todo, ¿no? Entonces, este paciente puede estar cursando con una cirrosis compensada y los signos siguen siendo inespecíficos, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro podemos ver, ¿no? Este paciente que tiene antecedentes de alcoholismo o tiene patologías de herencia familiar, hepatopatías familiares, o por algunos factores de riesgo epidemiológico, ¿no? Como son las hepatitis, por ejemplo, ¿no? Van a presentar estos pacientes con insuficiencia hepática compensada síntomas muy específicos, ¿no? Astenia, anorexia, malestar en el hipocondrio derecho, bradicitia, impotencia, diátesis hemorrágica. Vamos a encontrar signos típicos, ¿no? Como los spiders, las arañas vasculares, la ginecomastia, hipertrofia paratiroidea, las palmas hepáticas típicas, aumento del volumen del hígado, ¿no? Que a la percusión voy a valorarlo como hepatomegalia, o también pueden cruzar con esplenomegalia. A diferencia del paciente que está con una cirrosis descompensada, donde aquí sí el paciente pues voy a tener probablemente una franca ictericia, una franca encefalopatía,
¿no? Hipertrofia paratiroidea, ginecomastia, los angiomas en araña, los spiders van a ser voy a ver más arañas vasculares en más campos torácicos, abdominales, ¿no? Va a haber una hipotensión ortostática por esa alteración de la concentración de proteínas, ¿no? A nivel de la sangre. Pérdida de masa muscular, hematomas, eritema palmar, atrofia testicular y también la presencia de edema, ¿no? Que corresponde además a la concentración de proteínas, ¿no? Que está disminuida. Entonces, las manifestaciones clínicas en estos pacientes pues van a cruzar con varices esofágicas por la hipertensión portal, va a haber ascitis, lo que ya hemos comentado, esplenomegalia, encefalopatía hepática. Son signos clínicos que ustedes los van a encontrar en el examen físico, ¿no? La ascitis, encontrarán matidez en la percusión, encontrarán matidez desplazable, esplenomegalia, el espacio del tráber, también percutirán matidez. La encefalopatía hepática, verán al paciente somnoliento con una alteración del estado de conciencia, ¿no? Como signos que están presentes en estos síndromes. ¿Ok? Bien, aquí estamos viendo algunos signos, ¿no? La ascitis, típico, pacientes alcohólicos, patopatías alcohólicas, los angiomas en araña, ¿no? Estas arañas vasculares o spiders, cuando las presionamos, pues van a desaparecer. Cuando dejamos de presionarlas, van a reaparecer nuevamente, ¿no? Y algunos signos a nivel de los lechos uveales característicos de estas patologías. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos revisado algunos de los síndromes abdominales más frecuentes, ¿no? Y para finalizar, vamos a hablar un poquito de exámenes auxiliares que son de utilidad al momento de la valoración. Entonces, nuevamente, ¿no? Como les digo a mis alumnos, no es pedir tomografías, no es pedir endoscopías, no es pedir ecografías y a ver qué nos encontramos, ¿no? Sino que nuestro examen físico, nuestra inspección, palpación, percusión, ocultación, me va a definir a qué pacientes voy a solicitar estos exámenes auxiliares. Dentro de ellos hay importancia la endoscopía digestiva alta, ¿no? Que es ver directamente el tracto gastrointestinal. Tendrá indicaciones diagnósticas, ¿no? En el contexto de pacientes con dolores, molestias en el vientre superior, pacientes que a pesar del tratamiento médico persisten con vómitos persistentes, pacientes con dispepsia, disfagia, en enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Sobre todo esos pacientes que tienen esta patología ya de forma crónica, los cuales pueden ser bases para formar adenocarcinomas, por ejemplo, ¿no? Valoración de daño por la ingesta de cáusticos, esta es una indicación muy importante, ¿no? Con pacientes que se intoxican por venenos, por álcalis sobre todo. Hemorragia digestiva alta, ni que hablar. Todos los pacientes con hemorragia digestiva alta van a pasar, tienen indicación de endoscopía digestiva alta, ¿no? Pacientes con cuerpo extraño, sobre todo pacientes pediátricos, y también para realizar algunos procedimientos como biopsias. ¿Ok? Puedo también, a través de la endoscopía, también se puede realizar algunas conductas terapéuticas, como es el manejo de fístulas, lesiones mucosas, la extracción de cuerpos extraños o el manejo también de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? También la resección de pólipos, por ejemplo, ese nivel, ¿no? Y la colonoscopía también tiene algunas indicaciones diagnósticas, ¿ok? Dentro de ellas, trastornos funcionales del tracto digestivo bajo, hemorragias digestivas bajas, ¿no? Es una indicación diagnóstica, valoraciones preoperatorias en el contexto de cáncer de colon, así, ¿no? Y también tendrá indicaciones terapéuticas, ¿no? Como sacar cuerpos extraños, manejar lesiones neoplásicas a ese nivel, manejar lesiones obstructivas para realizar también dilataciones, descompresiones o colocar prótesis, ¿no? O manejar lesiones sangrantes a través de la escleroterapia, electrocoagulación, fotocoagulación. Muy bien. Otro examen auxiliar que también usamos frecuentemente, el examen abdominal, es la ecografía abdominal. Ojo, actualmente la ecografía es el estetoscopio moderno, ¿no?
ya poco a poco, en el transcurso del tiempo, vamos a ver que el estetoscopio ya va a dejar de ser usado, ¿no? Sobre todo en los hospitales, y vamos a manejar más lo que es la ecografía, ¿no? Y es útil para diferentes contextos clínicos, como ya hemos visto, ¿no? El paciente con cálculos, con sospecha de cálculos en la vesícula, el paciente con ascitis. Si bien yo les había mencionado que una maniobra de onda ascítica positiva requiere un volumen importante intraabdominal, más o menos un promedio de más de 1500 ml, vamos a ver que a través de la ecografía ya podemos identificar líquido intraabdominal a partir de los 200 mililitros. ¿Listo? En adelante. Y también es útil para realizar exámenes en contextos de pacientes con trauma, por ejemplo, el típico protocolo FAST en el trauma, entre otros protocolos, ¿no? Protocolo Rouge, en el caso de, por ejemplo, pacientes que están con patologías secundarias a shock, protocolos FATE, en pacientes con patología pulmonar, y así, actualmente diferentes protocolos ecográficos. Entonces, miren, importante, la ecografía de antes, pero tenemos que saber que la semiología, lo que ustedes valoran, los signos, síntomas, van a hacernos sospechar primero de las enfermedades. Y la ecografía, pues como estudio complementario, confirmará mi diagnóstico. Y finalmente la tomografía abdominal. Nosotros estamos de acuerdo en que las tomografías tienen una alta sensibilidad, y no solamente sensibilidad, sino también especificidad diagnóstica. Entonces ustedes dirán, cualquier paciente con patología abdominal les ponemos a todos tomografía y a ver qué encontramos, ¿no? Eso no es lo correcto. Si bien la tomografía tiene una mayor precisión diagnóstica que el examen físico aislado, ¿no? Tenemos que saber que el examen físico es quien va a decidir a quién tomar esa ecografía, ¿no? Entonces las tomografías. Esas tomografías pueden ser contrastadas o pueden ser no contrastadas. ¿Cuál es la recomendación? En que las tomografías abdominales no contrastadas útiles son en el contexto de pacientes con pancreatitis, por ejemplo. En todos los otros contextos clínicos, las tomografías abdominales deben de tener contraste. Bueno, el capítulo de tomografía es un capítulo bastante amplio, es bastante amplio, ¿ok? Y a través de la tomografía podemos reconocer fácilmente, adecuadamente, con una mayor sensibilidad, todas las patologías que hemos visto inicialmente, desde tumores, presencia de cálculos, presencia de líquidos, aneurismas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y con eso hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta?